Esto implica que entonces HS de QI es 0 para S que pertenece a N infinito. Este fue el teorema anterior, que fue, aquí sí lo traigo escrito, el lema 210, ¿ok? Y esto es por inciso C del lema 2.10, ¿no? Ya estuvo, ¿no? Por lo tanto, HS de Rn es 0, ¿ok? Pero para S que pertenece a N infinito. No, aquí es N abierto, N abierto. No puede ser N cerrado. Ajá. Bien, y finalmente, este ya es consecuencia de lo que hicimos. Finalmente, si E pertenece a la potencia de Rn, entonces, por la monotonía, tenemos que HS de E es menor o igual que HS de Rn, y esto vale 0, ¿ok? Y esto vale 0 para toda S que pertenece a N infinito, ¿ok? Y esto prueba 0. Ahí está, ¿ok? Entonces ya tenemos un comportamiento pues cualitativo, ¿no? De esta función. Bastante ya. Les digo, voy a resumirlo al final, todos estos resultados, y los explicamos qué es lo que querrían decir en esta interpretación de superficies, ¿no? De sus variedades de Rn, ¿ok? Bueno, antes de esto vamos a probar el lema 2.12, que es un lema prometido. Ya les había mencionado este resultado. Entonces, les recuerdo esto: sea mu C de E, ¿ok? La cardinalidad de E, pero si E es finito. Si E es finito, mu C de E es la cardinalidad. Y si E es infinito, toma el valor infinito, ¿ok? Entonces, esta no es la función de conjunto cardinalidad de E, obviamente, porque esa función pues le asigna a E su cardinalidad, y aquí fíjense, cuando E es infinito, simplemente le ponemos el valor infinito. Nada de Aleph 0, no. Entonces no es la cardinalidad, pero esto es, si lo recuerdan de medida 1, la medida contadora. Esto es una medida. Esto es la medida contadora, ¿ok? Es como uno de los ejemplos más fáciles, más básicos de medida que estudian. Por eso le ponemos mu C, de la C es por contadora. A ver, ¿okay? Entonces lo que vamos a mostrar es que la medida contadora coincide con H0, ¿okay? Entonces, para cada E en la potencia, tenemos que H0 de E es la medida contadora de E, ¿okay? Y en particular, H0 de E vale 0 si y solo si E es el vacío.
Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque pues no la construimos ni nada que ver con esto, ¿no? La construimos pensando en cubiertas y no sé qué, y a través de una medida exterior. Pero vean, nos salió la medida contadora. Así también nos va a salir la medida de Lebesgue. También va a salir así. Ok, vamos a demostrarlo. Demostración. Bueno, de entrada, como H0 es una medida exterior, tenemos que H0 del vacío es 0. ¿Sale? Bueno, de entrada, ¿ok? Entonces vamos a suponer que E tiene K, un natural, elementos. ¿Ok? Es un conjunto finito. Entonces, pues sean x1 hasta xk los distintos elementos de E. ¿Ok? Bueno, estamos en Rn además, ¿no? Se puede generalizar para espacios Hausdorff localmente compactos varias de estas cosas, ¿eh? Eso sí, espacios métricos localmente compactos. Espacios métricos localmente compactos. Algunos libros lo hacen así, pero ¿quién es el ejemplo de eso? Prácticamente el interesante podría ser N o CN, pero ya lo saben, la sigma álgebra de Borel de CN, la misma que la de Rn. Pues ahí no hay ninguna diferencia. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista de medida, Rn es el caso importante. ¿Okay? Entonces nos agarramos estos elementos y vamos a calcular su distancia. Bueno, no calcularla. Lo que sí vamos a observar es que la distancia entre xy y xj pues es estrictamente positiva para i y j de 1 hasta k y con i distinto de j, ¿no? Pues otra vez aquí estamos metiendo métricas, la métrica euclidiana, ¿ok? Bueno, en particular, si yo me tomo el mínimo sobre todas las i, sobre todo i y j distintos, de las xy, la distancia entre xy y xj, pues esto es estrictamente positivo, porque esta es una cantidad finita, ¿no? Es una cantidad finita de números, eso. O sea, empiezan a variar la i y la j, siempre y cuando sean distintas entre sí. Entonces eso les da una cantidad finita de números, puedo calcular su mínimo, como cada una de estas es estrictamente positiva, esto es estrictamente positivo. ¿Ok? Bueno, por lo tanto, nos vamos a agarrar cubiertas, ¿okay?, con delta entre 0 y el mínimo de las distancias entre xy y xj. ¿Ok? Bien, y pi y bi, una delta cubierta arbitraria de E. ¿Sale? Entonces, como de entrada tenemos que el diámetro de esto es menor o igual que delta, entonces cada BI puede contener a lo más un elemento
de E. ¿Están de acuerdo? Creo que es claro, ¿no? Porque tú tienes aquí XY y XJ. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, delta es el más pequeño de estos, ¿no? Está más bien está en el intervalo entre 0, pero es menor estricto que el más pequeño de estos, ¿sí? ¿Okay? Entonces, si ustedes tuvieran un BI que englobara a 2, que contuviera 2 de estos, entonces al menos el diámetro de BI sería mayor o igual a delta. Entonces no puede ser eso. Ajá. Entonces debe tener a lo más un elemento de E. A lo más, ¿ok? Hay unos que no necesariamente tienen que tener algo, ¿sí? Más un elemento de E. Cada vez puede contener a lo más un elemento de E. ¿Ok? Sí, así está bien. ¿Ok? Y vamos a quitar, este es un procedimiento que estamos aplicando a una delta cubierta arbitraria, ¿eh? Entonces quitamos aquellos BI que no contengan, ningún elemento de, ¿ok? De la cubierta. Los quitamos de la cubierta. Que no contengan ningún elemento de E, ¿ok? De la delta cubierta. Esto es, o sea, se fijen quiénes son los que la contienen, los que contienen el elemento, ¿ok? El respectivo elemento, y todos los demás los quitan, no son necesarios, en la delta cubierta. ¿Ok? Y entonces al quitarlos reetiquetamos los restantes como B1 hasta BK, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, entonces tenemos que E pues está contenido en la unión de estos BI de igual a 1 hasta N, y además la suma de igual a 1 hasta K, la suma de igual a 1 hasta K de los BI 0, o sea, la estimación de esta cubierta. O sea, extrajimos otra cubierta finita, ¿no? ¿Ok? La estimación de esta cubierta, recuerden que la S es 0 en este caso. ¿Quién es? Pues es K, ¿no? Esto es K. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, esto es K. ¿Qué me está diciendo este procedimiento? Porque, como les digo, lo estamos aplicando a cualquier cubierta, a delta cubierta. ¿Ok? Estamos extrayendo una subcubierta con esta propiedad. ¿Ok? Entonces, para cualquier delta cubierta, digamos WI de E, pues tenemos que K es menor o igual que la suma de los diámetros al hacer. ¿Ok? Y no nada más eso.
estamos mostrando allá, o sea, esto ya me dice algo, ¿no? Porque esto en principio me está diciendo que H0 delta es mayor o igual a acá, pero no nada más eso, porque además hay una cubierta que sí le pega acá, es esta, ¿no? Entonces ya está. ¿Ok? Y además BI igual a 1 hasta acá alcanza el valor K. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué me está diciendo esto? Que H0 delta de pues es K. ¿Ok? Y pues tomando el límite, tenemos que H0 delta, H0 de, que es el límite cuando delta tiende a 0, de H0 delta de, pues es K, porque aquí es constante, ¿no? Ahí está. Y luego, ¿qué hacemos? Nos falta el caso infinito. También nos falta probar que si un conjunto tiene, si H0 de es 0, entonces E es el vacío. Pero eso sale de aquí, ¿no? Porque supongamos que no, supongamos que X pertenece a E. Ah, pues entonces H0 de E sería mayor o igual que 1. Y esa es la contradicción. Entonces eso ya está. ¿Ok? Entonces ya nada más nos falta el caso de ver que coinciden cuando es infinito. Pero pues en el caso infinito, si es un conjunto infinito, se agarran subconjuntos finitos, ¿ok? De K elementos para K natural, ¿no? Y nada más dejan que corra acá. Pues es todo, ¿no? Que lo escribo. Luego, si es un conjunto infinito, para cada K de los naturales, sea EK un subconjunto de E que consiste de elementos, o consiste de K elementos de, ¿ok? Pues eso me dice que entonces, por monotonía, H0 de es mayor o igual que H0 de EK, ¿ok? Que esto es igual a K. Y acabamos, ¿no? Dejando que K tiende a infinito, ¿vale? Bien. Ahora, nada más falta un detallito realmente para probar que esto realmente es la medida contadora. ¿Cuál creen que es? Hay que probar que las sigmas álgebras son iguales, ¿no? Hay que probar que esto es la potencia. Eso es muy importante, ¿eh? Porque este conjunto luego está, ¿cómo decirlo? Está sobreestimado a veces. Yo sé que el teorema de Carathédori dice que sobre una medida exterior restringida a sus mu asterisco medibles, si la medida es mu asterisco, restringida ahí es una medida, sí lo sé. El problema es que el teorema de Carathédori nunca dice quién es m de mu asterisco.
¿no? Entonces podría ser desde un conjunto trivial, como nada más el vacío y X, y ya, es una sigma álgebra la más boba, o podría ser toda la potencia, que aunque es todo, pues es igual de trivial, porque las medidas que están definidas entre toda la potencia realmente son medidas muy hasta cierto punto simplistas. Con el comentario que ya les había hecho, hay un artículo que dice que a falta del lema de Zorn, a falta del axioma de elección, todos los conjuntos, o más bien la sigma álgebra de Lebesgue sería, de la medida exterior de Lebesgue, sería la potencia. Pero con el axioma de elección no es cierto, ¿no? Hay contraejemplos, ¿sí? Pero simplemente vean los libros o acuérdense de sus ejemplos, ¿no? Entonces, nunca está claro quién es este. Entonces, uno podría decir, ah, mira, coinciden los dos conjuntos, coinciden las dos medidas en la imagen. Sí, pero espérame, para que pruebes que una función, que dos funciones son iguales, pues tienes que probar que los dominios son iguales, ¿no? En este caso la sigma es álgebra, ¿ok? Porque si no, pues no tiene sentido. Hay que ver que esto es exactamente, que la sigma álgebra de H0 es la potencia, es exactamente lo que queremos, porque esa es la sigma álgebra de la medida contadora, ¿ok? Entonces aquí acabamos, vamos a probar eso rápidamente. ¿Sí me da tiempo? Sí me da tiempo. Antes de que me corte, es que luego me paso de la 1 hora con 6 minutos de grabar y me vuelve a cortar la cámara del video, y luego por eso les debería explicar por qué luego hay videos de 1 minuto, de 4, y perdón, pero es que es luego que se me va el tiempo, pero creo que sí lo logro. Entonces esta es la proposición 2.13. Entonces, se tiene que M de H0 es la potencia de Rn, ¿ok? Por lo tanto, ahora sí, H0 es una medida sobre la potencia, y es nada más y nada menos que la medida contadora, ¿okay? Y la demostración pues es muy fácil en este caso. Hay que verificar que todos los conjuntos que satisfacen el criterio de Carathédori pues son todos los elementos de la potencia, ¿no? Entonces es fácil, porque para cualquier A en la potencia tenemos que la medida contadora de A, pues esto es la medida contadora de A intersección E más la medida contadora de A intersección E complemento. Eso es clarísimo, y eso es porque la mu c de entrada pues es medida, ¿sí o no? Pues entonces, pues inmediatamente tengo que H0 de A, pues esto es H0 de A intersección E más H0 de A intersección E complemento, ¿ok? Entonces, por lo tanto, E está metido en M de H0 para todo E en la potencia, y ya acabamos, porque el regreso mostrar que cualquier E en M está en la potencia es trivial, ¿no? Porque estos son subconjuntos de la potencia, y ahí está. Esto es la medida contadora, ¿va? Vamos a dejarle aquí por el momento, ¿sale?